fundamentales, causas de inflamación y reconocimiento como tal. Y obviamente los nuevos conceptos que tenemos a nivel de lo que es fisiopatología de la inflamación que vamos a ver al final. Dentro de esto tenemos una definición principal, es de que es una respuesta sobre todo de tejidos vascularizados. A diferencia de lo que van a ver en quinto año, que es en tanatología o parte de medicina legal, no existe un proceso inflamatorio, sobre todo en cuerpos no vascularizados como tal. Y esto es secundario a ¿qué? A la respuesta a infecciones o sobre todo a un daño tisular como tal. Y donde van a acudir diferentes tipos de células que van a estar encargadas de la respuesta como tal. Tiene como característica principal la producción y liberación de mediadores inflamatorios. Se presenta el desplazamiento de líquido y leucocitos desde el espacio intravascular al espacio extravascular, y por el tiempo de evolución y duración de esta respuesta generalmente puede ser de tipo agudo o crónico. Actualmente se maneja como la senescencia inflamatoria o lo que se llama inflamación crónica, que vamos a ver en otro tema. Dentro de los pasos de respuesta inflamatoria tenemos el reconocimiento del agente agresor, reclutamiento de leucocitos, erradicación del agente y la regularización de la respuesta. ¿Y cuál es lo principal que tenemos como una respuesta inflamatoria? Que es la resolución del cuadro. Eso es lo más importante que debemos llegar a conocer. Dentro de las propiedades fundamentales tenemos los componentes de la respuesta inflamatoria que vamos a pasar a verlos. Las consecuencias de la inflamación, si esta no está en la parte de resolución o no se resuelve, que va a pasar de algo local a sistémico a una respuesta inflamatoria sistémica, sepsis, y que todo esto va a estar mediado a través de la inflamación como tal. Dentro de las células de la inflamación tenemos las células endoteliales. Se ha visto dentro de los últimos 5 o 6 años que las células endoteliales juegan un papel preponderante sobre todo en la respuesta inflamatoria, ya que tenemos el glicocálix, que lo van a llevar en una teórica con el doctor Hinojosa, en el cual pueden ver estos pequeños filamentos que están por encima de las células endoteliales. Las principales funciones del glicocálix son, obviamente, su efecto protector, una barrera como tal, que va a evitar el ingreso de agentes agresores dentro del tejido. También tenemos un efecto anticoagulante, también tenemos una barrera de protección que nos va a ayudar a repeler a través de estas cargas negativas a diferentes tipos de microorganismos como tal. Como ya sabemos, las células de la inflamación, como ustedes ya lo conocen, tenemos granulocitos y agranulocitos, y también involucran lo que son las plaquetas. Las moléculas de adhesión, tenemos las selectinas que están en el endotelio, como la E-selectina, P-selectina, L-selectina, las inmunoglobulinas que también se encuentran en el endotelio, como las ICAM, BCAM, de acuerdo a su nomenclatura o a sus siglas, las integrinas que se encuentran en los leucocitos, que están las beta-integrinas y las integrinas alfa-4 beta-1, que cada una de ellas va a tener una afinidad distinta. Por ejemplo, las beta-integrinas con una afinidad al ICAM1 y las integrinas alfa-4 con los BCAM. Ahora, estos mediadores de la inflamación, como ustedes ya lo conocen y han debido llevar en fisiología, parten de dos principales funciones: los mediadores derivados de las células y los mediadores derivados del plasma. Dentro del plasma tenemos las proteínas de fase aguda que se van a presentar en fiebre, en inflamación, tenemos el factor 12 y proteínas de complemento. Las mediadoras a través de las células, el mediador preformado a través de neutrófilos, células cebadas y plaquetas, y el recién sintetizado a través de leucocitos, macrófagos y células endoteliales como tal. Ya conocen las vías del ácido araquidónico, que nos van a dividir en dos: lipoxigenasa y ciclooxigenasa, cada uno liberando prostaglandinas o tromboxanos, que estas, dependiendo, por ejemplo, las prostaglandinas nos van a dar la vasodilatación, la broncoconstricción, y inhibe la función de las células inflamatorias. El tromboxano como vasoconstricción, broncoconstricción y la promoción de células plaquetarias. Y los leucotrienos, una contracción del músculo liso y una constricción a nivel de las vías respiratorias pulmonares.
Todos estos temas tienen que tener junto con lo que hace cada mediador clínico y su acción que lo han llevado a la fisiología. Entrando ya al tema, el desarrollo de la inflamación, tenemos una fase vascular. Instantáneamente después de que ocurre un cambio en una lesión o existe una alteración a nivel de lo que es las arteriolas. Primero en una fase de vasoconstricción y posteriormente una vasodilatación. Pero esto llevábamos obviamente antes. ¿A qué se debe esta fase vascular? Esta fase vascular se va a deber sobre todo a estos 8 pasos. La primera, vasoconstricción, que va a existir posteriormente una vasodilatación arteriolar y capilar. Posteriormente tenemos un aumento del flujo sanguíneo que nos va a dar el signo característico de hiperemia a nivel de las arteriolas. El aumento de la permeabilidad de la microvasculatura. Este lo he colocado como rojo porque tenemos que en este paso se puede aumentar la permeabilidad por 5 factores. El primero, formación de aberturas entre células endoteliales. ¿Cuándo se produce esto? Sobre todo cuando hay una lesión directa, tóxica, química como tal, o a través de las mismas proteínas que van a dar ese microorganismo que va a producir esta disrupción entre las células endoteliales que va a producir una lesión a nivel del glicocálice. Pierde una electronegatividad, pierden esos filamentos y se producen microaberturas como tal. La reorganización del citoesqueleto, retracción endotelial. Esto generalmente cuando ocurre, cuando hay una infección bastante severa o un agente químico que produce lo que son los filamentos del glicocálix, se retraen, desaparecen y hay una lesión completamente de la célula endotelial. El aumento de la transitosis, como su mismo nombre lo indica, que por diferentes fenómenos, sobre todo homeostáticos, va a producir este cambio en el cual células que están en el territorio intravascular van a trasladarse a nivel. La lesión endotelial directa con necrosis y desprendimiento de células, generalmente cuando la vemos, algo tan agresivo como tal, se ve en lesiones de tipo eléctricas o químicas directas en estas partes. Y la lesión mediada por leucocitos, como su nombre lo indica, en procesos infecciosos que pueden ser leves o moderados. Entonces ya sabemos que el aumento de la permeabilidad se debe a esos 5 puntos. Posteriormente a esto, a que haya un aumento de la permeabilidad, va a haber una acumulación anormal y excesiva de sangre en el lugar que va a estar la inflamación. Posteriormente tenemos una disminución de la velocidad de la sangre en pequeños vasos que nos va a dar la éstasis sanguínea. Tenemos la acumulación periférica de los leucocitos con marginación y pavimentación leucocitaria, es decir, que aquí ya estamos entrando directamente a la reacción del cuerpo como tal, ¿verdad? Entonces ya estamos ingresando a la fase donde los leucocitos están tomando acción contra el microorganismo o el agente que está produciendo la inflamación. Al mismo tiempo, las células endoteliales son activadas por mediadores de la inflamación y ya llega al paso de los leucocitos, donde los polimorfonucleares en primer lugar, seguido de los macrófagos, van desde los vasos al intersticio como tal. Llegamos a la fase celular. Antes teníamos lo que es una fase de adhesión, que es la intravascular, donde se va a ver la marginación, rodamiento y adhesión. Posteriormente tenemos la diapedesis, que es la transmigración a través del endotelio. Pero ahora tenemos diferentes etapas en los virus. La fase de adhesión, que se divide en intravascular y la transmigración. La marginación o rodamiento, donde hay una redistribución adhesiva, donde las moléculas de adhesión de la superficie van hacia la superficie, dando una inducción adhesiva de las moléculas de adhesión sobre el endotelio. Aquí intervienen las citocinas, sobre todo la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Y tenemos la adhesión firme, que es un aumento de la intensidad de fijación. ¿Quiénes van a estar en esto? Como habíamos mencionado, van a estar las selectinas, las inmunoglobulinas y las integrinas en cada uno de estos pasos. Posteriormente tenemos la transmigración.
La transmigración que nos va a llevar sobre todo a un paso que es a nivel intravascular hasta el sitio que vamos a tener la inflamación como tal. En esto tenemos la señalización y la reorganización celular, donde nos va a permitir que esos leucocitos vayan a ese sitio de lesión, llevando una reorganización de las células endoteliales para que los dejen pasar como tal. Y este paso a través del endotelio puede ser paracelular o a nivel transcelular. Un tercer paso que es muy raro de verlo es la degradación de la membrana basal, pero esto se tendría que ver en un aspecto, como ya les había mencionado, un efecto químico o eléctrico que destruya la membrana basal. Si es una inflamación normal como tal dentro de su proceso, es decir, tenemos una señalización y reorganización y un transporte a través paracelular o transcelular como tal. ¿A qué nos lleva esto? De que lleguemos de la fase celular a el sitio de lesión, es decir, que vamos a tener un efecto quimiotáctico. Como ustedes han debido ver en fisiología, tenemos agentes exógenos como tal, que son productos bacterianos, sobre todo a nivel de lo que poseen los aminoácidos terminales en su naturaleza, sobre todo de tipo lipídico, que va a ser característico de estos componentes. Los factores quimiotácticos endógenos son los componentes del complemento, como el C5A, los productos de la lipoxigenasa y las citocinas. Especialmente, ¿qué citocina nos va a ayudar a la quimiotaxis? Tenemos la interleucina 8, que es secretada por los macrófagos, y también que esta es inducida por la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa como. La activación. La activación leucocitaria y fagocitosis como tal, tenemos el reconocimiento donde hay una fijación del agente inflamatorio a través de las opsoninas, el CLFC, el C3b o las colectinas. También tenemos receptores leucocitarios como CLFC y R, el RC1, 2 y 3, el R1Q. Vamos a ver más adelante cómo van a ser reconocidas cada una de estas. El reconocimiento de estos microorganismos a través de los leucocitos van a estar dados sobre todo por la membrana plasmática a nivel extracelular, los endosomas cuando son ingeridos y el citosol a nivel intracelular. Aquí tenemos sobre todo los receptores. ¿De qué tipo? Los receptores tipo TOL, ¿entendido? Que nos van a ayudar dentro de lo que es la célula como tal, los sensores de lesión celular. Estos receptores citosólicos, ¿a qué van a reaccionar? Ácido úrico, ATP, potasio reducido y sobre todo al ADN. Otros celulares implicados en inflamación están los de opsonización, las proteínas circulantes como el sistema de complemento, la lecitina, que es unión a la manosa. Tenemos los diferentes tipos de receptores celulares que se van a presentar en el reconocimiento leucocitario. Los receptores de manosa, como pueden ver, se estimulan a través de la endocitosis de los microbios. También están en la síntesis de citocinas y metabolismos intermedios del oxígeno y óxido nítrico. ¿Y cuál es su función principal? La de eliminación de los microbios, al igual que el receptor de tipo TOL y su correceptor. Tenemos otro tipo de receptor, el receptor de integrina, que va a dar una adhesión más fuerte, sobre todo a la molécula de adhesión celular en el endotelio, que su función es una agresión y migración hacia los tejidos. Los receptores de quimiosina modifican su citoesqueleto, afectan la unión y tienen la misma función de migración hacia los tejidos. Y las moléculas de adhesión celular, que se unen a las selectinas E y P en el endotelio, que su respuesta efectora sobre todo es migración hacia los tejidos. Entonces tenemos sobre todo cuál va a ser el principal receptor de eliminación a través de los leucocitos como tal, es el receptor de tipo TOL. ¿Para qué nos sirve el conocimiento de los DAMs y PAMs y las alarmines? Dentro de las nuevas teorías, sobre todo de lo que es la inflamación, está muy relacionado con el inflamasoma. En este sentido, ¿qué significan los DAMs? Son patrones moleculares asociados al DAM, por sus siglas en inglés. Son moléculas dentro de las células que, con un componente de respuesta inmunitaria innata liberada de las células dañadas o moribundas debido a un traumatismo o una infección de un patógeno. ¿Qué son los PAMs?
son los patrones moleculares asociados a patógenos, que son pequeñas secuencias de moléculas que se repiten en grupos patógenos, por ejemplo el de manosa en diferentes paredes bacterianas, y las alarminas, que son proteínas intracelulares liberadas por células necróticas. Si se ponen a pensar en esto y con ejemplos ya en la parte de estudio, si estamos hablando de que los receptores van a actuar sobre células que han sido derivadas a un efecto necrótico químico, ¿qué tipo de proteínas estamos hablando? ¿Cuáles, doctores? Si es una reacción química o eléctrica que produce necrosis como tal, alarminas, ¿verdad? Si estamos hablando de que reaccionan a patógenos, cualquier tipo de bacteriana, estamos hablando de PAMs. Y si estamos hablando de un traumatismo como tal, o una infección, estaríamos también hablando de DAMs, pero sobre todo relacionado con un traumatismo. ¿Entendido? Entonces de eso nos sirve la diferenciación, cómo van a ir reconociendo cada uno de los receptores celulares a nivel de los leucocitos. Tenemos diferentes tipos de PAMs, alarminas, y qué tipo de receptor TOL va a actuar en ellos. En ese sentido tenemos los receptores tipo TOL homodímeros, que van a reaccionar a diferentes. Por ejemplo, el tipo 4 va a reaccionar a las bacterias gram negativas, el 3, el 7 y el 8 ARN de cadena doble sencilla, el 5 y el 11 a la plaquelina y a la profilina, que ya han debido ver en microbiología qué componentes, qué bacterias están relacionados estos. El 10, 12 y 13 todavía está desconocido. Dentro de los receptores heterodímeros está el 2 y el 1, que van a reaccionar a las gram positivas, el 2 y el 6 que van a reaccionar a las micobacterias, y los de tipo homodímeros 9 y 4 que van a reaccionar sobre todo a cadenas de DNA o de ADN. Entonces, dependiendo de eso, van a saber qué tipo de bacteria es una gram negativa, por ejemplo. Eso lo han llevado en micro, ¿no? Gram negativo. Positivo. Según eso, ¿cuál reaccionaría? ¿Qué receptor? Si es positivo. 1 y 2. Si es negativo. El 4. Si estamos hablando de un virus tipo VIH, es de tipo RNA convertidor. 2, 3, 4. Puede ser el 3, 7 y 8, ¿verdad? Y si es un virus completamente DNA 9, ¿verdad? 9 sobre todo. Entonces, como pueden ver, los receptores de los leucocitos también tienen una reacción a diferentes tipos de patógeno como tal. Dentro de esto ya vamos a entrar a lo que es los receptores. Como pueden ver, ahí tienen el receptor tipo TOL, el TLR, que va a reaccionar tanto como a los DAMs como a los PAMs. ¿Y cuál es su función principal? Que nos va a dar una liberación de citocinas. Es decir, quiero que entiendan esto. El ciclo de la inflamación no solo comprende de que va a reaccionar, o como antes se veía, digamos, fase vascular, vasoconstricción, vasodilatación, fase celular, donde está el rodamiento, la transitosis y todo eso, y ahí terminaba. No, el ciclo de la inflamación es que va a haber un desencadenante como tal, sea patógeno, químico, eléctrico, traumatismo, tumoral de cualquier tipo. ¿Y cuál es la función de la inflamación? Que a través de esas fases, vascular y celular, nos va a ayudar a la apertura para que los leucocitos puedan ir a ese sitio de lesión. Y esos leucocitos, dependiendo su receptor, que esté o no activado, o que se active y lo pueda reconocer, va a producir
una nueva secuencia para que siga reclutando más leucocitos. ¿Cuál es la función principal de la inflamación? Ya les he dicho, es la resolución. Ese es el objetivo principal de la inflamación, la resolución del cuadro. De nada nos sirve tener leucocitos que estén circulando a través del agente patógeno de la lesión tisular y que no resolvamos nada. Eso ya lo vamos a ver en el envejecimiento inflamatorio. Pero acá vamos a ver que dependiendo si es un DAMS, PAMS, como tal, va a tener el receptor DLR que lo va a captar y vamos a tener la activación de lo que es la molécula MY-D88. ¿Cuál es su función principal? Transducción de señales, producción de citocinas proinflamatorias y que nos va a dar un rol importante en la inmunidad innata. En ese sentido tenemos que hay una vía dependiente y una vía independiente de esta proteína. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos una vía donde tenemos la activación por el PAMS, tenemos la activación de la proteína MY-D88 y ¿qué va a ser su expresión? La expresión de citocinas y quimiosinas proinflamatorias, ¿entendido? En comparación de la vía independiente, donde vamos a tener, independientemente de esto, vamos a tener la expresión de interferón tipo 1, es decir, que no necesita de la proteína MY-D88 para la liberación de la misma. Entonces, si estamos hablando de la vía dependiente, ¿qué tipo de microorganismo estaría reaccionando? Sobre todo bacterias, doctor. Si es independiente, si tenemos solo activación de interferón, estamos reaccionando ante virus. La vía independiente reacciona a virus, la vía dependiente a bacterias, ¿entendido? Y dependiendo del receptor que lo vaya a adquirir, sobre todo en esta vía dependiente, puede ser micobacterias desencadenantes, también sus variaciones, ¿entienden? Si hablamos de una vía independiente, estamos hablando de, sobre todo de una estimulación y una respuesta a virus como tal. Esto ya lo conocen, qué citocinas, qué quimiosinas van a estar sobre todo producidas con qué células. Y cuando una inflamación no se puede contener como tal, entramos a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Como les había mencionado, el proceso de inflamación es la resolución. Si no se puede contener esto a nivel local, ya vamos a pasar a un nivel sistémico. En eso tenemos signos como tal, laboratoriales y de función cardiológica y respiratoria. Tenemos una frecuencia cardíaca mayor a 90, respiratoria mayor a 20 o una presión parcial de dióxido de carbono menor a 32 milímetros de mercurio, una disociación de la temperatura entre menos 36 o más 38, leucocitos mayor a 12 o menor a 4000 y la presencia de células inmaduras. ¿Qué nos quiere decir un aumento del 10% de células inmaduras, doctores? Que los neutrófilos maduros no son suficientes, entonces se tiene que reclutar a las inmaduras. Entonces la médula ósea está empezando a liberar células inmaduras, porque ya está entrando en un periodo de agotamiento. ¿Qué función cumple con todo lo que les he dicho? Sea virus o sea bacteria, está empezando a liberar, ¿verdad? Citocinas o interferón. Entonces, siguen llegando leucocitos, pero va a llegar un punto donde esos leucocitos maduros ya empiezan a agotarse. Entonces, estamos teniendo presencia de células inmaduras. ¿Entendido? Si no se puede controlar, obviamente tenemos la definición de sepsis. Si no controlamos la sepsis, tenemos un shock séptico caracterizado por una vasodilatación
sobre todo a nivel de todo el organismo. Y la falla multiorgánica como tal. ¿Cuáles son los nuevos conceptos? Eso es lo que les mencionaba y lo que vamos a llevar durante esta gestión. No es simplemente agarrar y tener las antiguas versiones de que solamente nos quedamos con los receptores TOL, nos quedamos con lo que es una definición del CIRS y todo esto. Los nuevos conceptos de inflamación que se han presentado este año, bueno, a finales del año pasado, es la inflamación como resolución activa, donde la inflamación se resuelve a través de mediadores especializados, pero ya intervienen lipoxinas, resolvinas, protectinas y marecinas. Y todo este fallo, si cada una de estas va a producir un fallo, nos va a llevar a una cronicidad. ¿Con qué enfermedad inflamatoria estaría relacionado esto? Todo lo que es reumático, doctores. ¿Todo paciente reumático llega a una resolución? No. Tiene una inflamación permanente. Entonces, lo que se ha encontrado es que, por ejemplo, las lipoxinas y resolvinas están muy relacionadas con el lupus, las protectinas, artritis reumatoidea, y las merecinas estarían relacionadas también con lo que es lo que se llama lo que es sobre, perdón. Entonces, son inflamaciones que tienen un defecto en una de estas moléculas que nos va a llevar a un proceso de cronicidad como tal. Ustedes cuando lleven reumatología, creo que es en cuarto o quinto, tendrían que explicarles sobre todo esto. No es solamente un proceso inflamatorio crónico que no se puede resolver, ya cada uno de los aspectos reumatológicos están viéndose en esto. La metainflamación. Se habla de la metainflamación, que lo vamos a ver ya en cuarto lote relacionado con lo que es la diabetes y el síndrome metabólico, que la obesidad va a llevar un estrés metabólico a nivel de los adipocitos. Este estrés metabólico es el que va a producir una serie de cascadas inflamatorias que no van a tener una resolución, con lo que van a llevar a un proceso inflamatorio completamente crónico que va a empezar a lesionar ¿qué órgano en una diabetes, doctores? Páncreas, sobre todo ¿qué células? Entonces están muy relacionados y hablan de la metainflamación, pero ya no estamos hablando de solamente un aspecto genético. ¿Cuál sería genético? ¿Qué diabetes? ¿1 o 2? 1. Diabetes tipo 2 estaría relacionado más de tipo alimenticio, ¿verdad? Con falta de cuidado. Pero se ha podido evidenciar de que hay algunos pacientes obesos, pero tienen esta causa de un estrés metabólico, que a corta edad también les puede producir. Esto está más estudiado, por ejemplo, en la obesidad infantil, que también puede desencadenar. Ahora, lo que les había mencionado, estamos llevando los DAMS y PAMS relacionados con la inflamación. Las teorías que ya llevábamos antes. La inflamación estéril. Esta inflamación estéril está relacionada con patologías como Alzheimer, obesidad y gota. ¿A qué quiere referirse una inflamación estéril? Que no existe como tal un patógeno definido que nos va a producir una inflamación. Es decir, hay un defecto de dónde, ¿dónde creen que haya un defecto? Genético. No puede ser estilo de vida, estamos hablando de algo que tienen que cambiar, doctores. Fisiopatología es para razonamiento, no es achontado, es razonamiento. ¿Dónde estaría una inflamación estéril? Que nos dé un proceso de inflamación, reclutamiento, inflamación. Sería trastornos genéticos tal vez. Claro, ya sabemos qué, pero ya hemos visto inflamación en esta clase. ¿En qué parte? Cronicidad. Una lesión en receptores, doctores. Bueno, proteína MY de 88, que nos esté dando inflamación, liberación de citocinas,
¿Y dónde está la lesión? A nivel intracelular, a nivel del citosol, ¿verdad? Conexión neuroinmune, eso lo vamos a ver en neurología. Es un nuevo tema que hemos puesto, que es una conexión neuroinmune relacionado con el reflejo colinérgico inflamatorio, relacionado con el nervio vago que detecta inflamación periférica para modulación y reducir. Es decir, hay una alteración en la conexión. Se ha visto que en las enfermedades neurodegenerativas que nos producen inflamación de tipo crónico está relacionado el nervio vago. Es uno de los nervios más largos que tenemos, ¿verdad? Entonces se ha visto que hay una alteración en su conexión. ¿Eso qué quiere decir? Que al estar alterado todo el nervio vago en una rama especializada, vamos a tener un periodo de inflamación en forma constante que nos va a producir unas diferentes lesiones. ¿Cuál sería la más típica? Usando su razonamiento. Neurológico, doctor. Neurológico. Neurologmatológico. Gastritis. No. ¿Qué enfermedad neurológica está caracterizada por la inflamación? Alzheimer. Una es el Alzheimer, que se ha identificado de que a nivel de sus terminaciones y a nivel de los núcleos producen inflamación. Pero otra principal, aparte de la falta de liberación de una sustancia, que es el Parkinson, que también produce eso. No es solamente el agotamiento que le denota a nivel de Parkinson, ¿verdad? Porque el movimiento tanto también. Entonces produce no solamente en el nervio vago, también indican que esta neuroinflamación o conexión neuroinmune existe una disrupción no solamente a nivel de este nervio. Se está viendo que en el Parkinson también hay una disrupción en diferentes nervios, que sería a nivel del plexo braquial o a nivel de lo que es la emisión a nivel lumbar de lo que son los nervios de miembros inferiores. El más estudiado es el vago, sí, pero se está relacionando también que por qué fallan las terapias de Parkinson, a pesar de darles el tratamiento, porque también hay una alteración en la conexión neuroinmune. ¿Entendido? Esto ya listo. La bibliografía, doctores, como ya les había mencionado, dentro de esta gestión como tal es la teórica, es una clase en la cual se los orienta y es un resumen de varias revisiones bibliográficas. Pero la bibliografía como tal es donde va a entrar los exámenes parciales junto con lo que es las bibliografías que les he dejado en Vitric. ¿Entendido? El día lunes nos veríamos, vamos a adelantar conmigo algunos temas, ya que algunos de los docentes han pedido más tiempo para sus teóricas, con temas de envejecimiento inflamatorio, edema y los nuevos temas de fisiopatología, que van a ir por mi cuenta. Entonces, lunes, martes van a pasar conmigo. Como no estamos empezando prácticas todavía, posiblemente nos podamos ver a las 4. Nos voy a coordinar con su representante, porque son los nuevos temas. Por eso no vean tanto los teóricas del año pasado, porque son nuevos temas que vamos a presentar. ¿Entendido? Eso sería todo. ¿Preguntas?